Hace unos años tuve yo una alumna que por diferentes razones tuvo que mudarse de ciudad y de estado, se fue a Querétaro, muy suave, ¿no? Pero para un adolescente pues puede ser así como un cambio muy abrupto. Ella me contaba, porque yo tuve contacto con mis alumnos en temas de cómo se sentían y darle seguimiento ahí a sus emociones, y ella me contaba que no estaba feliz, que no estaba a gusto, que no estaba contenta, que lloraba mucho, a pesar de pues que se le abrió un horizonte de posibilidades, ella no estaba feliz. Con el paso del tiempo, de los meses, empezaron a haber factores que la hicieron reconsiderar su situación y sentirse un poco mejor con sus cambios, ¿no? Y uno de los factores más importantes que ella me platicó es que empezó a formar parte de un grupo de jóvenes que hacían diferentes cosas en beneficio de la sociedad. Iban y donaban cobijas en tiempo de frío, hacían sándwiches y los entregaban en lugares donde se concentraban personas en situación de calle, fueron a plantar una que otra vez. Entonces esa convivencia la ayudó a ella a darse cuenta que había más opciones, a pesar de que su vida no era como ella quería en ese momento, y empezó pues a estar más feliz, en pocas palabras. Yo te quiero presentar, Carlos, a una persona que trabaja con jóvenes, que trabaja con grupos en la sociedad. Su nombre es Gerardo Tapia. ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación, y pues nada, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Saludcita. No, salud. No, pues muy bien, muy emocionado, conociendo tu proyecto y tu manera de comunicar, y sí, muy conforme y aparte, pues contento de poder poner en práctica dinámicas con jóvenes en diferentes aspectos. Me ha tocado participar en cuestiones de entrenamiento deportivo con personas mucho más jóvenes que yo, en temas ambientales. En temas ambientales, ¿no? Yo a ti te conocí allá en el Parque Johnson, que es... ¿Cómo podemos definir el Parque Johnson? ¿Es un área pública? El Parque Johnson, formalmente es un área natural protegida. ¿Es privada o es...? No, es un área pública. La responsabilidad mayor es de nivel municipal. Uh-huh. Es un área natural protegida de nivel municipal. Las áreas naturales protegidas tienen diferentes niveles de administración, pueden sí. ser federales, estatales, municipales. El Parque Johnson es un área natural protegida municipal. Es un área pública que ha sido adoptada por una asociación civil, por una ONG que se llama Caminantes del Desierto. ¿De la cual tú formas parte? No, yo no formo parte de Caminantes del Desierto. Soy aliado y trabajo junto con Caminantes del Desierto y junto con otras asociaciones de aquí de Hermosillo. Yo formo parte y soy fundador de una asociación civil que se llama Sonora Limpio y Verde. En esa ocasión que nos vimos allá en el Parque Johnson fue por una invitación precisamente de Caminantes del Desierto, de Sergio Müller, que nos invitó a varias personas y que cada quien pues pudiera opinar y pudiera platicar un poquito de lo que ese detalle era su inquietud. Me gustó mucho, o sea que fuimos a una limpieza, ¿verdad? No fue reforestación, fue a limpiar el famoso buffer. Uh-huh. que está allá en esos cerros, hay mucho. Uh-huh. Que ahorita quisiera hablar de eso, que si es plaga o no, y cómo es la perspectiva. Sí. Bueno, hay mucho búfalo allá y nos invitaron a limpiar y fuimos. Pero no nada más fue eso, pues al final hubo charlas, hubo una como mesa así, donde hubo productos y pláticas. Entonces ahí dio la plática Gerardo y luego ya coincidimos. No sé si eso fue más, sí, hace como 2 años fue eso. ¿Conoces tú el Parque Johnson? Sí lo he subido. Tengo una duda. El que está acá a este lado, el Bachoco, ¿es área protegida o no? No. Es privado, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Ah, es privado. Es privado, sí. Okay. Sí, mira, hay diversas clasificaciones pues con respecto de los terrenos. El Parque Johnson, ese sí, tiene todas las formalidades, es un área natural protegida
y Sergio y sus colaboradores se ha cuidado de poder formalizar también el ser el responsable o el promotor principal del trabajo para la recuperación de esa área del Parque Johnson. Hay otros lugares que, aunque son propiedad privada, tienen cierto valor natural para la comunidad. En esa categoría puedes considerar ahí esa parte del Bachoco, ¿no? Si lo buscas en el mapa, que moderno, ¿no? En el mapa, lo vas a encontrar como Sierra del Espinazo Prieto. Órale, no sabía Así se llama. Le decimos Bachoco porque en algún momento comercialmente así se fundó el fraccionamiento que está ahí inmediatamente, ¿no? Sí. Inmediatamente abajo ahí, hace como unos 20 o 30 años. Ya se le quedó. Y así le empezamos a decir. Pero se llama Sierra del Espinazo. Prieto. Sierra del Espinazo, Prieto. Muy bueno, Entonces, no sabía así eso. se llama. Y bueno, significa, tiene un valor, un significado pues muy especial para la ciudad, ¿no? Para que hagas deporte, para que vayas a hacer alguna labor de esparcimiento, llevar los animales, etcétera, etcétera. Quien sea el dueño de esas áreas, pues la lleva con mucho cuidado, permite que por ahí andemos, etcétera, etcétera. Y ¿quién es el? Lo que sí es, lo desconozco, no te sé decir. No quiere decir que sea de un dueño desconocido. Para comprárselo, ¿no? Si hay chance. Que se suban a gusto. Sí, Ajá. pues para... Y lo que sí es que tiene una presión alrededor de destrucción del hábitat muy, muy significativa, ¿no? La propia presencia constante de la actividad humana, Claro. Los que estamos ahí caminando y haciendo ruido y llevando cosas y sacando Basura. cosas, la actividad ciclista que tiene muchos años ahí, que también es presión, quien lo aprovecha en un momento dado para ir a tirar cosas, porque pues es el monte, ¿no? Y a veces el monte es algo así como si fuera otro planeta, o como si fuera más allá de la Tierra, ¿no? Entonces llevamos cosas al monte y ya creemos que ya todo se solucionó. Y luego también pues se está urbanizando, y aquello pues se va ahorcando, se va constriñendo, se van cortando las vías de la fauna, se van cortando las vías de agua, y aquello pues va cambiando el entorno, lo va empobreciendo. Ese es el fenómeno que estamos viendo nosotros ahí en esos terrenos. De ahí, por ejemplo, que veas en las redes, incluso en la televisión, la discusión y la lucha constante por el Parque Johnson, pues porque prácticamente el urbanizar o el aprovechamiento urbano, pues no se nos ha ocurrido otra cosa más que primero que nada desmontar. Aunque hay otras alternativas, pues, pero estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, ¿Cómo desmontar? quitar la vegetación, y entregarte. Parejo. Sí, el otro día escuchaba a alguien que no me acuerdo si era Facebook o Twitter o algo así, que decía: qué ironía, me invitan a ver un fraccionamiento campestre y resulta que ya quitaron todos los árboles, resulta que ya quitaron todo el pasto. ¿Cuál campestre? Y me entregan un solar de suelo desnudo y me lo venden como parque, como lote campestre, ¿no? No, pues no, dijo, no, así no, yo esperaba comprar pues un pedacito de naturaleza, ¿no? Que decir, mira, aquí tengo mis arbolitos y por aquí pasan los pajaritos y por aquí circulan las cachorras. Entonces tenemos esa fijación de que para que sea saludable, apropiado y tenga un valor económico, tengo que desaparecer la huella natural. Si es monte, si es natural, es algo así como rústico. Es más, si tú vas al registro público de la propiedad, así es rústico. Y el valor es así
En el momento que tú le quitas la vegetación, ya su valor se incrementa. Es una ironía, sí. Sí. Pero así es, así estamos acostumbrados, así es como le damos valor a las cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la practicidad inmediata para el ser humano. Ese es el valor de las cosas. Si no tiene impacto económico inmediato para el ser humano, entonces le damos muy poco valor. Aquí me gustaría hablar del tema de bioética, cómo la ética está relacionada con el tema del medio ambiente y si aplica realmente en la vida real. Podemos empezar quizá definiendo cuál sería su definición de bioética y si es importante hablar de este tema. Sí, mira, es complejo. A mí me gusta explicarlo de esta manera. Existe una teoría explicada en varios libros que se llama la hipótesis de Gaia. Gaia escrito como Gea, así, la madre tierra, ¿no? Hay un personaje, un inglés, que se llamó James Lovelock, y a él lo invitan. Lovelock es un tipo que en su momento se dedica a inventar cosas, y entonces lo invitan las personas que tienen como proyecto descubrir si hay vida en Marte. Estamos hablando de principios de los 70s, en el siglo pasado. La primera misión a Marte es más o menos en 1976, entonces a principios de los 70s hay un grupo de muchas personas de muchas partes del mundo que se juntan para poder definir qué le vamos a medir a Marte que nos diga si hay presencia de vida, ¿no? Y entonces ahí participan muchas gentes y entre ellas va este señor, este inglés que se llama James Lovelock. De todo ese trabajo que se hace para poder inventar un indicador de si hay o no hay vida, terminan definiendo entonces pues qué significa un planeta vivo. ¿Qué es vida? ¿No? Pues para poderlo medir. Tan fácil que es. Para poderlo medir. Y entonces la solución fue: vamos a tomar una muestra de aire marciano. Y vamos a tener un testigo de aire terrestre. ¿Sí? El aire terrestre, al momento que yo lo encapsulo, va a perder sus características, se va a convertir en otra cosa. Porque hay algo en la Tierra que toma la materia y energía, la transforma y la transfiere. Y eso hace que la Tierra esté en un profundo cambio, en un eterno cambio, pero en un eterno equilibrio. Entonces podemos definir la vida como eso que toma, que transforma y que transfiere materia y energía. Si nosotros tomamos una muestra de aire marciano, el aire no va a cambiar, va a permanecer y va a permanecer sin cambios. Así como tomé la muestra, así se va a quedar. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio dinámico, no hay nada que esté tomando, transformando y transfiriendo la materia y la energía. Está ahí y así está. Y ese es el invento. Así es como ellos pretendían demostrar que hay o no hay vida en otro planeta, a través de la dinámica en uno de los elementos de ese ambiente que sería un planeta entero. Y entonces, a través de estas observaciones, definen la hipótesis de la madre tierra, y son los primeros que empiezan a decir que la Tierra es un superorganismo, que la Tierra no es una piedra flotante con organismos aislados, con parches vivos. No,
La Tierra en sí misma es un organismo vivo. La Tierra en sí es un organismo vivo. Y cada uno de los componentes, de acuerdo a su organización, pues lo podemos visualizar así como existe la organización de la vida, y lo podemos inclusive hacer un símil con el propio cuerpo humano, de que tenemos células, y las células tienen tejidos, y los tejidos forman órganos, y los órganos forman sistemas, y los sistemas son los que hacen el organismo, ¿no? Y entonces así dijeron ellos. Entonces quiere decir que hay un superorganismo, o la biosfera, la Gaia, la madre tierra, ¿no? Que tiene a su vez grandes regiones, que son la litosfera, que sería la tierra, la hidrosfera, que sería el agua, la atmósfera, que sería el aire, ¿no? Y luego dentro de eso pues estarían las regiones, las grandes regiones biogeográficas, y luego adentro los ecosistemas, y luego las poblaciones, y así sucesivamente. Entonces esa es la hipótesis. Entonces vuelvo al planteamiento original de la bioética. Entonces bioética es ese planteamiento que nos hace tener conciencia que todos somos parte de un solo sistema, y que no puedo entonces tomar decisiones por gusto, o por conveniencia personal, o por conveniencia de grupo, porque independientemente de dónde lo haga, siempre va a tener un impacto en el resto del organismo. Okay. Esa conciencia, eso es lo que nosotros le decimos bioética. No puedes tomar una decisión para ti pensando que el ambiente está a tu servicio, o que la tierra se creó o se desarrolló para que fuera beneficio de la especie humana. Claro. La tierra no beneficia ni le quita beneficio a nadie. La tierra es la tierra, la tierra es, la vida transcurre. Eso es lo que en un momento dado, cuando nosotros proponemos una actividad ambiental, eso es lo que tenemos que estar buscando. Tenemos que estar buscando que permanezca, y que permanezca en equilibrio, y que permanezca dinámico esa toma, transformación y transferencia de materia y energía. En ese sentido, la explotación de recursos naturales, sí, es entonces sí o sí un desequilibrio. Sí, mira, eso ya es otro planteamiento. Los sistemas tienen un límite. Y los sistemas vivos tienen una característica especial. Así como toman, transforman y transfieren energía, deben de tener la capacidad de duplicarse a sí mismos, ¿no? Reproducirse, pues. Ajá, esa es. Entonces, cuando nosotros entorpecemos o cortamos esa característica, ¿sí? Entonces es cuando estamos hablando de explotación, entonces es cuando estamos hablando de desequilibrio. Hay muchos planteamientos que tienen que ver con sustentabilidad. Cuando se hizo el planteamiento de sustentabilidad, que no es algo que ha estado ahí históricamente, es algo nuevo, es algo de nuestra época, es algo que ahorita estamos discutiendo y entendiendo. Cuando en los organismos internacionales, principalmente de la ONU, empiezan a plantear que no tenemos derecho a utilizar recursos que vayan a poner en peligro, abusar, pues, ¿no? Que vayan a poner en peligro el progreso y la calidad de vida de las generaciones futuras. Así es como lo definen de origen. Estaban pensando en el hombre como elemento central y la especie humana como beneficiario del ambiente natural. Pero lo plantean en esos términos. Cuando yo pongo en peligro el progreso o el bienestar o la calidad de vida de las generaciones futuras, ¿sí? Ya no es tan, ya es válido, pero está en discusión el poner al hombre como elemento central. Es muy discutible considerar que el ambiente está al servicio de la especie humana. Eso es muy discutible. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que
la especie humana es uno más de los elementos que van a tomar, transformar y transferir energía. Y si la especie humana no participa de eso, una de las principales especies amenazadas va a ser precisamente la especie humana. Es decir, lo que estamos apostando es que permanezca ese elemento del sistema. Si el sistema monitorea, si se valiera decirlo en esos términos, que es la especie humana la que está causando los desequilibrios, la va a equilibrar sí o sí. ¿De qué manera? No lo sé, pero la va a meter en equilibrio. Ahorita, por ejemplo, uno de los temas de los cuales platicamos más, cambio climático. El riesgo no es que el planeta cambie su equilibrio de humedad y temperaturas. Eso ha sucedido en el planeta cíclicamente durante quién sabe qué tanto tiempo, todo el tiempo. El riesgo está en que si los cambios son lo suficientemente bruscos, la especie humana tiende a desaparecer. Ese es el problema del cambio climático. Lo que ahorita necesitamos hacer es permitir que la especie humana entre en una adaptación y en un equilibrio que le permita permanecer aún en el siguiente estado de equilibrio del sistema general. Y buscar que no sea tan brusco ese cambio. Ajá. Entonces, esa es la lucha. El cambio en las condiciones del planeta no los vas a interrumpir. No lo vas a interrumpir. Ese es inevitable. Es inherente al propio planeta. ¿Sí? Como sistema vivo es... Así es. No le puedes decir, no, espérate, vale más que te quedes así. No, va a seguir fluyendo. El detalle es que nos dé tiempo a adaptarnos como especie. ¿Qué es lo que podría pasar que no sea suficiente, por ejemplo? ¿Que suban las temperaturas abruptamente o sí, la fauna disminuya? Sí, la primera condición es que pones en riesgo los alimentos. ¿Pones en riesgo los alimentos? Sí. ¿Cómo los pones en riesgo? Cambias el régimen de humedad y temperaturas y ya no tienes disponible lo que culturalmente desarrollaste para eso. Y entonces ahora, ¿sí? Entonces ese es el y uno de los puntos que también está en la mesa de discusión es qué se vale y qué no en el abastecimiento de alimentos para las poblaciones humanas. Que si voy a usar químicos, que si no los voy a usar, que si voy a usar fertilizantes, que si no los voy a usar, que si voy a matar ciertos organismos para poder propiciar otros. El tema está ahí, en el abastecimiento de alimentos. Entonces, esa es una. La otra está en la capacidad de resistir las enfermedades. Ese es el otro reto. Uno son los alimentos, lo otro es la capacidad de poder resistir las enfermedades. ¿Qué es una enfermedad? Pues todo aquello que te cambie el equilibrio de tu organismo, del sistema. Entonces ahorita, por ejemplo, todo ese impacto que ha tenido una pandemia, pues está directamente relacionado con eso, con poner en peligro las poblaciones humanas. A lo mejor esta pandemia no, pero es el ensayo, pues. Es la primera prueba de que es real, de que puede suceder. Y que además ha sucedido en otras épocas. ¿Sí? Hay evidencia, hay observaciones a lo largo de muchos años en donde se ven las capas geológicas, las capas en el suelo, y hay ciertos grupos de organismos que caracterizan una era geológica y luego esos desaparecen
y viene otra era geológica, y luego esos desaparecen y viene otra era geológica. Lo curioso es que esas extinciones masivas están dirigidas hacia los organismos que dominaron esas eras geológicas. Ahí es donde uno puede decir que la Tierra en sí le da una vuelta a la rosca y vuelve a un estado de equilibrio, y ese superorganismo que en nuestra época es la especie humana, pues es el que está en principal riesgo de desaparecer. Yo entiendo, me queda claro la idea del superorganismo que es el planeta Tierra, y que está en constante cambio y que es algo inevitable, y hasta ahí todo bien. Pero no podemos negar que el humano sí influye a ese cambio, ¿no? El tema de la contaminación, por ejemplo, influye definitivamente. No, definitivamente. ¿Es un problema la contaminación o es algo de lo que se habla y no somos tan conscientes de eso? Sí, mira. Empezando por la palabra contaminación. O sea, contaminar es meterle al sistema algo que no es de ahí. Que no está en su planteamiento original y en su equilibrio original. Si tú metes algo ahí, eso es un contaminante. El detalle es que estemos rebasando la capacidad del sistema de poder integrar todo eso. De pronto producimos plásticos, moléculas plásticas que son sintéticas, porque hay moléculas plásticas que son naturales. Es decir, un plástico es algo maleable. Entonces tú puedes trabajar con arcilla, eso es un material plástico. Pero hace algunos años, 1860 más o menos, empieza la industria del plástico, como lo conocemos. La industria del plástico empieza, cuando empieza la industria eléctrica, debemos de tener algo para poder manejar la electricidad, y entonces empezamos a manejar plásticos sintéticos. Viene un boom, porque a principios del siglo XX, experimentando con el sistema hormonal del cuerpo humano, descubrimos unas moléculas con las que podemos construir utensilios, ¿no? Y el señor Topper, por eso es que los trastes se llaman Tupperware. ¿Sí? Hay alguien que se llama Topper, no sabía. Porque hay un comercializador, el señor Topper, Don Topper. Mr. Topper, cuando saca al mercado sus cacerolas, sus cajitas para guardar alimentos. Él dice... El héroe de mi mamá, él dice... El santo de mi mamá. Él dice, les voy a entregar un material que va a ser para toda la vida. E indudablemente así es. Entonces, ¿cuál es voy a concatenar, voy a encadenar todo esto que hemos ido platicando? ¿Por qué llegué a los plásticos? A propósito de la capacidad del sistema de poderlo integrar. Nosotros producimos una molécula de plástico en el laboratorio. Esta molécula de plástico la convertimos en algo útil para la vida diaria. Eso, cuando ya no lo necesitamos, el sistema natural en sí no tiene la capacidad de volverlo a convertir en sus elementos originales. Es decir, que si allí en esa pieza de plástico sintético hay átomos de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, de azufre, cuando nosotros lo dejamos de utilizar, el sistema a la fecha no ha tenido la capacidad de disgregar esa pieza de plástico en carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre. Y eso es lo que te rompe el equilibrio, porque todos los materiales ni se crean ni se destruyen, solamente se transforman. El problema es que como especie humana hemos ido cortando la vía de flujo de la materia y la energía. Eso es lo que nosotros conocemos como contaminación. Los materiales que el sistema no tiene la capacidad de convertirlos en sus elementos básicos y volverlos a integrar al sistema. Y esa es la acumulación de plástico, esa es la acumulación de basura, esa es la acumulación de elementos radioactivos, etcétera, etcétera. Ese no poder meter esos elementos de vuelta en el sistema es lo que te empobrece el sistema, y eso es lo que te pone en riesgo la vida, el no tener toda esa materia y toda esa energía disponible.
Es un problema, entonces, en comparación con otros problemas, es un problema urgente. Es un problema inmediato. Inmediato. Es un problema inmediato. Ahora, ¿por qué? Ahora, me voy a ir a la definición de bioética o a la pregunta que planteabas tú. El detalle es que yo les decía, todo lo que nosotros hagamos va a tener un impacto en el superorganismo, sí o sí. El detalle es que hemos ido tomando decisiones durante muchos años no en favor de eso. Hemos ido tomando decisiones en favor de la economía, hemos ido tomando decisiones en favor de la comodidad, del progreso. Definimos el progreso Sí, en razón de eso, ¿no? No lo definimos, el progreso no lo definimos en razón de la salud, no lo definimos en razón de la salud ambiental, lo definimos en razón de Urbanización, crecimiento. de volumen monetario, Okay. lo definimos en razón de comodidad, lo definimos en razón de dominio. Inmediatez. Sí, que es una cuestión de dominio, que es una cuestión de comodidad, ¿no? Entonces dejamos de tomar decisiones en razón del superorganismo. Ahorita es, oye, tomemos decisiones en razón del superorganismo. Y alguien te puede decir, ¿y mi dinero? ¿No? ¿Y mi influencia política? ¿Y mi influencia comercial? Porque venimos de un sistema que está orientado a eso, en donde el progreso o el bienestar está definido así. Oye, pero se van a enfermar los niños. Ay, como quieran las vacunas. Oye, pero va a haber escasez de alimentos. Ni modo, el que tenga para pagar. El utilitarismo en su máxima expresión. Sí, entonces ese es el enfrentamiento. Ese es cuando dicen, es que este sistema está agotado. Y le ponen un chorro de nombres. Es que el capitalismo, es que no lo sé. No es tan simple. Es porque si tú tomaras decisiones en razón de otra ideología política, de todas maneras tu definición es igual, en términos monetarios, en términos de dominio, en términos de inmediatez, en términos de comodidad. Entonces, ese es el sistema que está agotado. Cuando alguien dice ahorita en este momento, oye, necesitamos reorganizarnos, no es que nos cambiemos de partido, no es que nos cambiemos de bloque allá en las Naciones Unidas, es que necesitamos repensar sobre qué lógica vamos a tomar las decisiones. Tan lejos así es el planteamiento bioético. No es solamente tan inmediato como mi presidente municipal o mi presidente de la república. Es algo mayor. Como todo sistema. Como todo sistema. ¿Pregunta, Carlos? Yo sé una pregunta. Volviendo a lo que decía de los químicos y del fertilizante, todo eso. Lo que acaban de echar en las nubes, algo de aluminio, creo. Está interesante. Entonces, yo leí que no había problema, o sea, que el agua no había problema, no alteraba, pero en realidad está bien, o está bien, pero no para hacerlo seguido, o no está bien. O no está bien, claro. Esa es una, y ahora otra. Supongamos que yo estoy en el cerro escalando y me encuentro una biznaga y me la traigo yo para la casa. Ajá. Es una biznaga acá chiquita, pues, ¿no? Entonces, pero ¿qué impacto puede tener en el ecosistema? Sí, bueno, a ver. Chiquita. Sí, no sí. pasa nada, no pasa Sí, nada. mira, no es el hecho, no es el hecho en sí, es la lógica con la que tomas una decisión. Te voy a decir de la sustancia que le ponemos a las nubes para provocar una precipitación. El material fundamental es plata. Desconozco exactamente cuál sea la molécula. El efecto es que haces gotas más grandes, más pesadas, y eso es lo que hace que caiga. En sí, cada gota de lluvia es un grano de algo al cual se le absorbió, se le pegó humedad. Esa es una gota de agua. Todas las gotas de agua te las puedes imaginar como un aguacate. Es el agua con un centro sólido de algo. Esa es una gota. Si la gota está muy chiquita, ahí anda
flotando en el ambiente. Si las condiciones de temperatura, de circulación del aire se dan, las empiezas a ver que se juntan y entonces puedes ver nubes. Llega el momento en que la temperatura y el tamaño de la gota ya no puede sostenerse en el aire y entonces cae. Cuando le pones esta otra sustancia, hace que esa humedad se concentre y provoque eso, que las gotas cambien su temperatura, cambian su tamaño y entonces caen. Definitivamente lo que nos está lloviendo es una solución química, es agua con algo. Siempre que te llueve, te va a llover agua con algo, porque de origen la humedad se tuvo que pegar en algo y luego conforme iba cayendo, válgame la expresión, iba barriendo todo lo que había en el aire. ¿Sí? Si en el aire tienes moléculas de azufre, pues te va a llover ácido sulfídrico. Si tienes moléculas de nitrógeno, te va a llover ácido nítrico. Y así sucesivamente. Y lo que tengas, te va a llover. Si tienes, pues del escape de los automóviles están los compuestos de azufre y demás, pues eso es lo que te va a llover. Eso es lo que le va a cambiar de color a la ciudad, ¿no? Lluvia ácida le dijimos en algún momento dado. Entonces, en este momento, ponerle una sustancia química a las nubes, pues es que te va a llover una solución de eso, agua con eso. Tenemos la confianza de que la cantidad de esa sustancia química es tan pequeña que el sistema tiene la capacidad de integrarla y que no te cause un problema de salud en el sistema y que no te cause un problema de salud en el organismo. En esa confianza estamos. A lo mejor desde la ignorancia, desde el desconocimiento, ¿no? Porque nos conformamos con que nos digan, no te va a pasar nada. Ah, listo, ya me dijeron que no me iba a pasar nada. En realidad, yo ahorita, en este momento, a ti no te puedo contestar con esa certeza. Yo no te puedo decir que no te va a pasar nada o no te puedo decir que te va a pasar algo. Lo que sí te puedo decir es que te va a llover una solución acuosa de eso que le están poniendo a las nubes. Y más lo que agarren el más lo que barra. O sea que al último cae más cosa que agua, pues. ¿No? Entonces, así es. ¿Va a tener una consecuencia? Sí va a tener una consecuencia. Muy notable si el sistema no tiene capacidad de integrarla. Si batalla más, el sistema en sí va a provocar soluciones más violentas. Sí, pero no puedes decir que no va a tener impacto. O sea, no hay impacto cero. Acuérdate que estamos en un sistema que se llama Gaia y todo lo que se mueve aquí le causa un impacto a todo lo que está alrededor. Entonces, no es en sí el hecho de no me va a pasar nada si le pongo ese compuesto de plata a las nubes. El problema está en la toma de decisiones. El hombre es el principal beneficiario del ambiente. Ese es el problema. Le ponemos una sustancia de plata a las nubes, llueve, resuelvo mi asunto de tener presas llenas y no tomo en cuenta o desprecio la consecuencia que pueda tener en los cuerpos de agua una alta concentración de plata. No es que le pongo, sino en qué estoy pensando. Ahora voy al ejemplo de la biznaga. La verdad. ¿Con qué valor te llevas tú la biznaga a tu casa? Voy a tratar de adivinar. No te estoy poniendo a prueba, ni mucho menos. No. Viene el regaño. No, de ninguna manera. Bueno, primero, satisfacer tu ser triunfador, ¿no? Me encontré una biznaga. Ahí tienes tu trofeo. Y luego, igual, otra caricia a tu bienestar, ¿no? Y la tengo en mi casa. ¿Te acuerdas que decíamos que es un espíritu de dominio, un espíritu de prevalencia? ¿Sí? ¿Qué impacto va a tener?
No lo sé, pero va a tener un impacto. Probablemente ese individuo ya no participe de la reproducción. Probablemente toda la carga genética de ese individuo ya no participe de la reproducción porque ya no lo tienes en contacto con el resto de la población. Y uno de los secretos de la vida es que precisamente el sistema vivo permanece. Entre mayor sea la variabilidad genética que pueda existir, mayor cantidad de respuestas podemos tener al ambiente y mantenernos vivos. Entonces, cuantos más individuos tú saques de una población y los aísles, estás empobreciendo la carga genética. ¿Se va a notar el año que entra? A lo mejor no. ¿Se va a notar dentro de 5 años? No lo sé. Pero se va a notar, porque te llevaste una variabilidad genética a aislarla. ¿Cómo es valiosa la biznaga en el sistema? Precisamente formando parte del sistema, no llevándotela allá a tu resguardo. Es que quedan muy poquitas biznagas, pobrecitas, yo las voy a cuidar en mi casa. Es un contrasentido. Estás interrumpiendo eso de tomar, transformar y transferir. Entonces no es más bueno o más malo que tú te lleves una biznaga. El problema es la lógica con la que estás decidiendo llevarte una biznaga. El hombre como principal beneficiario. La biznaga le da valor a mi casa. Es más, el día que la venda, hasta le voy a decir al comprador, y tengo una biznaga. Ese es el asunto. La lógica con la que hemos ido tomando las decisiones. Gerardo, a mí me gustaría preguntarte así algo un poquito más personal. ¿Cómo fue que te fuiste metiendo a este mundo de la ecología? ¿Y qué carrera tienes, perdón? Yo soy licenciado en ecología. En ecología, ¿cómo desde niño te interesó? ¿Cómo sí, mira. ¿Creciste en un bosque? ¿Cómo fue? Sí. Yo nazco aquí en Hermosillo. Hace 51 añitos, en 1970, en otra época. Y luego crezco, mi infancia, yo la vivo en un pueblo, en San Miguel de Orcasitas. Lo pueden checar ahí en el Google Maps, si existe, no es broma, así se llama. Vivo en San Miguel de Orcasitas. Soy hijo de un papá agricultor, pequeño ganadero. Y entonces mi aprendizaje de arranque es que estamos vinculados a las plantas y a los animales. Porque de ahí vivo, de ahí veo que mi papá trabaja, de ahí veo que mi mamá administra y hace crecer a sus chamacos. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Entonces esa es la primera idea, ¿no? Dependemos de las plantas y los animales. Así, luego, como primera información así de nacimiento. Dependemos de las plantas y los animales. Segundo, como pequeño ganadero, pues hay una parte que depende del monte, porque las vacas no todo el año estaban ahí en el corral de ordeña, sino que había una época en el año que se iban al monte. Por lo tanto, pues había que estar pendiente del monte, porque si el monte no estaba rico, pues no había vacas que volvieran en la siguiente época al corral de ordeña. Como pequeño agricultor, dependemos del agua del río. Bueno, entonces quiere decir que hay que estar pendiente del río, porque en esa época en que debe de llegar el agua, pues es cuando la puedo aprovechar, porque no todo el año voy a tener ese caudal disponible. Y entonces se queda esa información ahí que de pronto no significa nada. Esto yo te lo puedo platicar ahorita, 51 años después, ¿no? En ese momento no significa nada. Ahorita ya te puedo decir, había una conciencia de que había que estar pendiente del río, que había que estar pendiente del monte, que había que estar pendiente de la tierra, que había que estar pendiente de los animales. Pendiente, nada más, o sea, atento. Alguna relación teníamos, ¿no? Ahorita no te puedo decir, sí, es que yo me di cuenta que el ciclo... Eran solamente que esos elementos eran parte de la propia dinámica de las personas que habitamos ese lugar ahí, que se llama San Miguel. Y entonces cuando
cuando yo empiezo a crecer, a mi papá se le ocurre y dice, te vas a ir a vivir a Hermosillo. Te vas a ir a vivir a Hermosillo porque vas a ir a estudiar. Y a mí lo primero que se me ocurre estudiar, pues es algo que relacione a las vacas, a la tierra, al monte, al río. ¿Por qué? Pues porque era mi mundo. ¿En qué querías que pensara? No iba a pensar en una oficina. No las conocía. Sí conocía el escritorio de mi papá y su máquina de escribir y su sumadora, ¿no? De aquellas sumadoras así de palanca y de rollo de papel y demás. Yo decía, ¿cómo? Bueno, voy a estudiar ¿para qué? Y mi mamá, que fue maestra, me decía, no, pues que tienes que estudiar para que vivas bien. Bueno, pues vivir bien, ¿qué significa? Pues vacas, tierra, río, monte, etcétera, ¿no? Y cuando ya me llega el momento de tomar alguna decisión en ese sentido, ya en la preparatoria, pues ya escojo el área químico-biológica, ¿no? No precisamente el área ambiental, no se usaba, no estaba en el lenguaje académico o de educación media, como se llamaba en aquel tiempo, la preparatoria. Pero yo ya empiezo a decidir por los organismos vivos. Me voy al área químico-biológica. Y luego decido estudiar ecología por una terquedad. Estudio ecología porque nadie de mi grupo de la prepa se iba a ir a estudiar ecología. Entonces yo pude presumir que estudié una carrera que nadie estudió. Así es la lógica, no te puedo presumir de nada. Con el tiempo me doy cuenta que tiene mucho que ver mi formación infantil para poder ir tomando esas decisiones. Después, con el tiempo, dije, qué loco, ¿y por qué la carrera químico-biológica? ¿Y por qué la carrera de ecología? Pues porque había una información inconsciente, pero efectiva. Cuando ya estoy en la carrera, entonces es cuando me doy cuenta y empiezo a tomar los temas. Y para mí la carrera fue facilísima de entender. Facilísima de entender. No tuve una sola materia que fuera difícil. A lo mejor por eso, porque traía yo en mi parte inconsciente una información que me decía empírica, esto es lo natural, esta es la naturaleza de las personas, y yo lo acepté como tal, y entonces estudio ecología con esa facilidad y ese gusto de estar haciendo algo tan natural como respirar, o tan natural como comer o tomar agua. ¿Sí? No hay más no hay más fondo que eso. Y luego, ahora sí, cuando ya estoy en la carrera, empiezo a visualizar ¿y a qué me voy a dedicar? Y mi primer acercamiento fue a los ranchos ganaderos. Mi primera actividad profesional fue en ranchos ganaderos. Volví a la tierra, al monte, al río, a las vacas, ¿no? Y inclusive hubo uno que otro maestro que en la carrera me dijera, ¿qué estás estudiando? Ecología. ¿Y para dedicarte a las vacas? Pues sí. O sea, qué bárbaro, qué mal estás, ¿no? Así, de esa manera. Nunca he considerado que ha sido un error. Eso me llevó a otra actividad profesional. Me doy cuenta que en el camino me gustan mucho las personas, disfruto mucho de las personas. A Carlos le va a dar risa. Mi pasatiempo favorito es platicar. No se me nota. Y entonces hago una maestría en desarrollo del capital humano. Y entonces digamos que soy producto de mis gustos. Luego empiezo a poner en práctica muchas de esas cosas. Yo decía, bueno, y si ya sé cuál es el impacto que podemos tener, pues empiezo a poner en práctica otras cosas, a sembrar algo, a cuidar algo, a propiciar que
que hubiera algún fertilizante natural, alguna composta, etcétera, etcétera. Contra mi mamá, porque mi mamá me decía, ¿cómo estás amontonando basura aquí en la casa? Y eso se lo lleva el camión y que no sé qué. Afortunadamente no le hice caso y aprendí a hacer composta ahí en la casa y luego me hice un jardincito y así sucesivamente, hasta que en un momento, esto es algo muy curioso, en un momento en mi trabajo dice alguien, ¿y por qué no vendemos lo que ahora tiramos como basura? Y entonces ahí aprendimos a hacer una separación y a hacer un manejo de, le llamamos nosotros, materiales recuperables, que los pudimos poner a disposición de otras empresas que pudieron ahora sí reciclar o reutilizar plásticos, cartones, metales, vidrios, etcétera, etcétera. Ese fue mi primer proyecto allá en un área de trabajo. Que si tú veías el membrete de cuál era mi puesto, pues no tenía nada que ver con eso, pero en un momento dado me permitió a mí poder influir y meter mano y opinar y desarrollar algo para reducir prácticamente el 50% de los kilos de desechos que se mandaban al relleno sanitario, pues le bajamos el 50%. El otro 50% fue un material que se pudo ir a recuperación y después a reciclarse o a reutilizarse. De una invitación de una amiga mía a explicar eso ante un grupo de universitarios allá en la Universidad de la Sierra, en la carrera de biología. En Moctezuma. En Moctezuma, la profesora María de la Paz Montañez Armenta, en la semana de la biología, me dice, oye, estoy buscando a alguien que pueda platicar con los muchachos acerca del reciclado del plástico. Y esa fue mi primera experiencia, así de pararme enfrente de un grupo y decirles, muchachos, este es el plástico, estas son las categorías de plástico, estos son los plásticos de alto riesgo y estos son los plásticos de bajo riesgo. Y eso me llevó a otras universidades y a otras empresas y a otros grupos de muchachos a platicar sobre esto, incluso con niños de primaria, incluso con colaboradores de empresas, ¿no? En donde les íbamos explicando cuáles eran los plásticos de bajo riesgo y los plásticos de alto riesgo. En ese ir y venir me empiezo a relacionar con otros muchachos como Marcos Valencia, que estaba desarrollando ahí un grupo que se llamaba Juventud Proactiva, y empezamos a hacer trabajo conjunto y terminamos fundando lo que somos ahora, Sonora Limpio y Verde. Sonora Limpio y Verde. ¿Y dónde puede encontrar la gente información por si se quiere sumar o apoyar? Sí, mira, Sonora Limpio y Verde tiene su página en Facebook, así, Sonora Limpio y Verde. Ahí se puede comunicar con nosotros. Ahí están todas las facilidades para poder hacer contacto. ¿A qué nos dedicamos en este momento en Sonora Limpio y Verde? A participar con la comunidad, principalmente en el desarrollo de áreas verdes. Consideramos nosotros que no solamente en Hermosillo, sino en general nos ha faltado definir lo que es un área verde, cuál sería la función en el sistema de las áreas verdes, qué impacto pudiera tener en la salud del suelo, en la cosecha de lluvia, en el equilibrio de la temperatura, y que son cosas que tienen que ver también con la salud humana, ¿no? Entonces, el proyecto presente es un jardín de polinizadores, ahí en la esquina del Boulevard Progreso con el Boulevard Morelos, casi enfrente de Tec Milenio. Uh-huh. La primera sección, los primeros 60 metros del camellón del Boulevard Progreso, ahí es donde tenemos aproximadamente 60 especies vegetales de diferentes tamaños y de diferentes categorías. Ahí hay una que otra biznaga. No te la vas a robar nomás. Esa ya me quedó claro. Ya, ¿no? Algunos agaves, ocotillos, torotes, mezquites, palofierros, paloverdes. Hay toda una variedad ahí que pretendemos nosotros que con el paso de los años pues vaya floreando en
diferentes épocas del año, ¿no? Eso es Sonora Limpio y Verde. Además de que no perdemos oportunidad y de meter la cuchara, y de cuando alguien nos da oportunidad, así como ustedes, pues luego levantamos la mano, ¿no? Y vamos a promover ahí esta manera de pensar que tú has escuchado, ¿no? Que tenga que ver con educación, que tenga que ver con hacernos responsables de nuestro propio entorno, con ponernos manos a la obra, que no es cosa nada más de filosofar y de darle muchas vueltas al asunto, sino de ir a agarrar la pala y el asadón Puta que suave. y buscar ahí buscar las vías de agua y darle chance al suelo de que reviva, de que el ciclo del agua se complete, de que las termitas y las hormigas estén haciendo su trabajo y que haya épocas del año en donde tengamos crecimiento y podamos influir ahí a través del trabajo en una mayor riqueza genética, en una mayor riqueza en los estratos de la vegetación, tener desde abajo hasta arriba, no nada más puros árboles, no volvernos locos, si se vale la expresión, nada más plantando muchos arbolitos y después olvidarnos de ellos, sino tratarlos así como hijos nuestros y hacernos responsables y dar oportunidad de que empiecen a valerse por sí mismos. No por mí, porque como decía aquel cuento árabe, pues yo no voy a ver el resultado de ese trabajo, no me van a alcanzar los años, ¿no? Pero también tengo que ser consciente que yo disfruto de los beneficios del trabajo que alguien más hizo hace 100 años o hace 200 años, ¿no? Y que ahora tengo esta calidad de vida precisamente por todo lo que prepararon esas personas. Y en agradecimiento y en reconocimiento de todas esas personas, pues yo le regalo a mi comunidad también todo eso. Y cuando digo mi comunidad, no estoy pensando en mis hijas solamente, estoy pensando en las personas, los animales, las plantas, el agua y todo lo que significa mi comunidad. Pues muchísimas gracias, nada más me resta invitarte que si te quieres unir a un grupo que esté en tu comunidad, siempre hay, ¿no? Siempre hay, sobre todo informarse y actuar. Aquí está esta opción, Sonora Verde. Sonora Limpio y Verde. Aquí está esta opción. Si no estás en Hermosillo, si no estás en Sonora, estoy seguro que en tu ciudad puedes encontrar un grupo con el cual sumarte y pues, así como mi exalumna, así como nosotros, sumarnos y actuar por nosotros, pero también por nuestra comunidad. Pues Gerardo, muchísimas gracias y esperemos que estés de vuelta con nosotros en una próxima en cuanto me plática. inviten. En cuanto me Carlitos, inviten, muchas gracias por estar aquí y pues nada, hasta la próxima. Gracias.